4 minutos, bienvenidos. Hora 20 y sus aliados, Red Más Noticias y La Silla Vacía, vuelven esta noche de lunes con las entrevistas a fondo con los candidatos a la presidencia de la República a menos de un mes de la primera vuelta del 27 de mayo, ya menos de un mes. Esta serie de especiales, de entrevistas, irán hasta la última semana de mayo, incluyen el gran debate del grupo Prisa con Red Más Noticias el 16 de mayo, con todos los candidatos y los debates regionales en alianza con los medios regionales. Pero hoy estamos aquí para hablar con nuestro segundo invitado. La semana pasada en este espacio estuvo Germán Vargas Lleras, hoy está con nosotros Gustavo Petro Urrego, candidato inscrito por Colombia Humana, luego de ganar la consulta de la izquierda el 11 de marzo. Petro es cordobés, es economista de la Universidad Externado de Colombia, fue guerrillero del M-19, ha sido diplomático, representante a la Cámara, senador con un trabajo reconocido y alcalde de Bogotá con una gestión considerada muy controvertida. Fue fundador del Polo y del Partido Progresistas. Con Juanita León, buenas noches, Juanita. Hola, Diana, mucho gusto. Con Juan Lozano, también buenas noches, Juan. Buenas noches, Diana. Plantearemos una serie de preguntas muy variadas a nuestro invitado que hemos elaborado entre nosotros, que hemos recogido en las diferentes redacciones, que hemos recogido también a través de redes sociales, y vamos a hablar también de las que nos ha planteado FEDesarrollo. Es una entrevista amplia en la que estaremos por más de 1 hora y 15 minutos, pero le vamos a pedir al candidato respuestas concretas de no más de 1 minuto 30. Y eso, doctor Gustavo Petro. Muy buenas noches, candidato. Es una mala costumbre esa el 1 minuto y medio. Sí. Los problemas del país realmente no. ¿Qué se puede decir de más? ¿Qué se puede decir en más de 1 minuto y medio? No, sí, hay muchos temas que por su complejidad merecen, es un poco el tema televisivo, ¿no? Los tiempos de la televisión obviamente son cortos y molestan un debate. Pero en otros medios, en otros espacios me parece que se puede dar un poquito más de libertad porque en realidad el debate amerita profundidad. La ciudadanía merece la profundidad de los temas que se tocan. Muy bien, pues arranquemos y así no perdemos tiempo y usted tiene mucho más tiempo. Humberto de la Calle ayer lanzó una alerta y un poco dijo se están tirando la paz y estableció algunas responsabilidades. Hoy el presidente de la República ante esa afirmación hace un balance muy completo de lo que ha sido la implementación y básicamente lo resumen que en Irlanda esta etapa posconflicto duró 7 años, mientras en Colombia llevamos 9 meses, con ires y venires, con deficiencias, pero también con grandes aciertos, pero además se refirió a lo que ocurre al interior de las FARC, en ese discurso que parecería que hay como un desequilibrio o por lo menos una gran diferencia entre lo que piensa un sector y lo que hace un sector en cabeza de Santrich y lo que hace otro sector que podría estar liderando Timochenko. ¿Cuál es la opinión suya sobre la afirmación de Humberto de la Calle y la respuesta del presidente de la República? Mira, a mí me parece que salen ya a flote 2 grandes vacíos de eso que llama Santos un proceso de paz. Yo no le pondría ese nombre. Y lo dije desde el principio, no es que ahora lo diga porque soy candidato, sino que desde el principio, antes del plebiscito, discutí ese tema. Ese es un acuerdo para acabar una guerra. Tiene unos componentes técnico-jurídicos, cómo se desarman, etcétera, ya buena parte de eso pasó. Cómo transitan hacia una actividad política, si quieren. Pero eso no es la paz. La paz de Colombia, ojalá fuera tan simple. La paz de Colombia en un país en donde esas guerras como esta han acabado decenas de veces y han comenzado nuevas. Y si ponemos atención a lo que está pasando hoy en Colombia, está comenzando otro tipo de conflictividad armada. Eso de Nariño, por ejemplo, allá en Tumaco, cerca de Tumaco, eso no es una disidencia de la FARC. Entiendo a la prensa porque usa esos conceptos, lo entiendo políticamente, pero creo que nos estamos ocultando una realidad. Lo que está pasando allá en la zona de mayor exportación de cocaína del país, lo que está pasando en los barrios de Medellín en este momento o en el Golfo de Urabá, o va a extenderse a muchas otras regiones de Colombia, es la entrada armada, cooptando
gentes que saben de armas de los carteles mexicanos. Y eso pone el conflicto en otras circunstancias. No el conflicto viejo de la Guerra Fría, eso se acabó. No, estamos viviendo lo que son los conflictos del siglo XXI. Pero eso es nuevo, doctor Petro. Ya se decía que estaban aquí los narcos mexicanos desde antes. Desde hace mucho tiempo se señalaba como las propias FARC eran guerrilla y eran cartel. Ya Sí. desde las épocas de Escobar y de los Rodríguez Orejuela había narcotráfico metido en todas las dimensiones del conflicto armado. La FARC es como una cebolla, así la definí hace varios años, creo que en el Congreso de Colombia en un debate. Como una cebolla, tiene tantos años, 60 prácticamente, si vemos su primer origen. Las primeras cebollas, las primeras hojas de esa cebolla era el liberalismo. Las FARC son hijas del liberalismo, no son hijas de la izquierda. Son pues la historia patria de esa organización, y su propia mitología arranca es con el Directorio Liberal de Caldas y la persecución que le hicieron. Y bueno, eso es una historia y va pasando, entonces pasan a la época soviética de la Guerra Fría, y por eso Timochenko se llama Timochenko. Y hablan ruso, y bueno, estudian, están metidos, es quizás la única guerrilla latinoamericana que estuvo realmente en la esfera soviética. No, yo no conozco otra, pero digamos, y después sigue, porque la Unión Soviética, a pesar de la señora Cabal, pues se acabó en 1993, y empiezan otras capas de la cebolla, y entonces lo que usted menciona, una articulación difícil, compleja, es diferente por regiones, con todo el escalón del narcotráfico, al principio pues en sus niveles básicos, el campesino, el gramaje que llamaban ellos, y poco a poco, al cabo de los años, ya en circuitos difíciles que incluyen hoy la conformación misma del narcotráfico a nivel internacional, pero ahí ya, discúlpeme, el tema es más complejo, no es las FARC. Aquí se están organizando ejércitos privados de control territorial, ya los habíamos tenido antes. ¿Y qué propone usted para con combatir eso? un mando, con una conducción extranjera. ¿Y qué propone usted para conducir eso y para poder salvar y consolidar los acuerdos de paz? Son dos temas diferentes. Entonces, volvamos a la pregunta inicial de Diana. Entonces, hablar de paz no es simplemente hablar de qué fue lo que acordaron con las FARC. Eso, Digamos, usted lo que dice es se llegó a un acuerdo para acabar la guerra y Una para guerra. la construcción de la paz se necesitan muchas más cosas. muchas más cosas. Muchas se están haciendo hoy, y cuáles otras, para conectar con la pregunta de Juanita, haría usted, porque digamos esa paz, independientemente de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos, está amenazado, como dice Juana, por todo este tema de un narcotráfico que parece haber superado no solamente el problema en Colombia, sino en el mundo, con unos ejércitos dispuestos a hacer lo que sea para poder sostener ese estatus del narcotráfico y de la guerra. ¿Qué haría usted diferente? Lo que tenemos hoy en Colombia es plantearnos la paz. La paz es un asunto de la sociedad. Ahí no, eso no es un asunto ni de los coroneles, ni de los generales, ni de los jefes guerrilleros, cualesquiera que queden por ahí, si es que quedan. Es un asunto que tiene que ver es con la sociedad colombiana. ¿Por qué la sociedad colombiana en 2 siglos siempre ha estado en guerra? Con protagonistas diferentes, con o sin narcotráfico, etcétera. Esa es nuestra historia. Hay un sinónimo entre nación colombiana desde que nos independizamos y violencia y guerra. ¿Por qué no hemos sido capaces de constituirnos en una nación? ¿Por qué? Y las causas, que es lo que yo propongo en mi discusión política y en la plaza pública y en esta campaña electoral, la causa tiene que ver con una profunda exclusión de la sociedad colombiana de las decisiones de su país, de la riqueza de su país. Es la desigualdad social. Cuando ustedes comparan 2 estadísticas de esas del DANE Doctor Petro, internacionales, pero discúlpame sí. que lo diga, Colombia es hoy realmente por su tamaño la tercera sociedad más desigual del mundo, no de América Latina, del mundo. Y muchas veces hemos sido la más violenta. Y seguimos siendo una de las sociedades más violentas. ¿No hay una correlación entre esos 2 conceptos? Yo pienso que sí. Yo pienso que el almendrón de los problemas de Colombia está en su profunda desigualdad social, y que por tanto un proceso de paz que incluye a la sociedad, no a las guerrillas, tiene que ver
con la disminución de esa desigualdad social. Tiene que ver Pero digamos, eso se con está algo que trabajando, Gaitán llamaba la justicia social. eso se está trabajando y por eso le quiero ¿Se preguntar, está trabajando digamos, dónde? bueno, pues hay unas cifras, hay unas políticas públicas en todo lo que tiene que ver con llegar a esos territorios, muy posiblemente muy territorio? La diferente a desigualdad las que social usted- está en a Bogotá, la que la usted- desigualdad a la que social usted está en todo el plantearía. país, Pero mi la pregunta es, desigualdad social está en Medellín, y hasta ahora, si uno hace un balance de políticas públicas de los gobiernos, que además no lo reconocen como un problema, es decir, no cimentan su política alrededor de cómo disminuir la yo le pongo el desigualdad. ejemplo, por ejemplo, de Tumaco. Digamos, ¿qué haría Sí, pero usted no diferente confundas allá? pobreza con desigualdad social. Ok. ¿Qué Es que haría? lo que produce la violencia no es la pobreza, porque países más pobres que nosotros hay. Lo que produce la violencia es la desigualdad, que es un concepto diferente. Es la distancia entre riquezas y patrimonios y oportunidades de la gente. ¿Y eso Entonces cómo se- vamos a Tumaco. Yo lo ¿Cómo se entiendo. conecta eso Sí. con Guacho? Claro, yo Sí, quiero, vamos a ¿cómo Tumaco, enfrentaría que es- Gustavo Petro a Guacho? Que estuve hace ¿Cómo 2 días ahí. enfrentaría Gustavo Petro una situación como Tumaco, donde hay esa desigualdad, donde hay esa pobreza, donde hay narcotráfico, donde hay todo eso que usted está planteando? Póngase a pensar eso repartido en todo Colombia. ¿Cómo lo enfrenta? Pero tú ya Por tienes, fuera de la retórica, sí, digamos, ya- en digamos, concreto. tienes un antecedente con o sin narcotráfico, porque esa región no tenía narcotráfico antes. ¿Hace cuánto? Pues algunas décadas, pero la 3 gran décadas. región cocalera, acuérdense, estaba en San José, Guaviare, incluso antes de 1993 Colombia no era un cultivador de hoja de coca, es a partir del 93. Pero Bueno, vayamos a vamos lo al grano. concreto. Vamos al cómo. Sí. Ahí tienes un antecedente que es la cama general del tema. Las comunidades, la región es la más olvidada, la que estos gobiernos nunca tuvieron en cuenta, la que siempre vieron fue como un puerto en un lado para cruzar una avenida, para que llegaran las tractomulas y pare de contar. Nunca tuvieron en cuenta ni la población, ni el territorio, ni nada. La región más olvidada de Colombia. La tierra del olvido, como dijera Bueno, Vives. ¿cómo Esa es la trae cama, a la esa es realidad? cama. Entonces, sobre esa región, ¿qué va pasando? El conflicto armado tangencialmente fue tocando, no fue digamos, un gran escenario de la guerra en la Guerra Fría, y de pronto empieza un desplazamiento de campesinos. Pero no me cuente la historia de Tumaco porque la conocemos. Lo que quiero yo yo es creo que hoy, no se conoce. Gustavo Petro. ¿Cómo es el cómo? No. A ver, Yo creo que hoy no se Gustavo conoce. Petro le pide el voto a los colombianos y cómo soluciona el problema de Tumaco que ya conocemos. Tú tienes que quitarle la población que cultiva hoja de coca a la mafia. La población que cultiva hoja de coca no es propiamente negra. La mayoría son inmigrantes. ¿Y son inmigrantes de qué? Del desplazamiento campesino. ¿Y por ¿Cómo qué se la quita? ¿Cómo le quita ¿Por a qué esa se población? produce ese desplazamiento campesino? Porque el país se ha negado a hacer una reforma agraria en Colombia. Y la gente va hacia una zona. La hoja de coca es una planta selvática. Es Ya, del ya Amazonas. nos metimos en el área. Reforma agraria. Sí. ¿Cómo es la reforma agraria de Gustavo Petro? Tienes dos posibilidades para competir con la hoja de coca que se convierte en pasta en la misma finca del campesino. Es decir, estás hablando de un proceso de industrialización, agroindustrialización para ser exactos. Cuando llega una persona, no vamos a mencionar el nombre, dice cultivar cacao, sin industrializar ya está perdiendo. No porque el cacao no sirva, no se puede sembrar, sino porque ya la generación de valor agregado y de riqueza que recibe el campesino, la cocaína, que es pasta en ese momento, es superior al del simple producto O cultivado. sea, usted llevaría industria Obligatoriamente para allá en todos los productos, que no es que haya que llevar, es que hay que potenciar el campesinado que está allá para que pueda industrializarse el mismo a través de su organización, y eso tiene créditos, y eso tiene saberes, y eso tiene una serie de condiciones. Doctor Petro, ya volvemos al tema de reforma Sí, agraria y propuesta ya en el vamos a campo. volver Déjeme ahí. solo cerrar un asunto De coyuntura. para enfrentar esas dificultades en la zona. Nos decía al comienzo de la entrevista, ahora hay una disputa territorial controlada por una mafia mexicana, un cartel mexicano, que está asumiendo el control y que está montando un ejército privado. Frente a eso, además de la acción social en la zona, hay algunas recetas que se han intentado, unas con éxito, unas sin éxito, muchas muy controvertidas. Por ejemplo,
bombardeos, por ejemplo, extradiciones, por ejemplo, el aumento de pie de fuerza en la zona. Si sabemos que están esos carteles ahí, de ese arsenal de herramientas en el combate físico frente a quienes están invadiendo las zonas, ¿usted con cuáles de esos instrumentos estaría de Bueno, acuerdo? usted tiene que irse con dos instrumentos al mismo tiempo, no con uno. ¿Qué serían? Hasta ahora, el uno es bombardeo, guerra. Usted llega a Tumaco y está en un aeropuerto de guerra. Pero eso no es suficiente y eso fracasa si usted no construye Estado. No es Y la suficiente, pero construcción sería... de Estado no es simplemente lo militar, eso es lo más fácil. De acuerdo. Por eso lo mencionaba en el entorno de las otras reformas sociales, pero digamos Porque en las ese cifras de arsenal... inversión en Tumaco han sido infinitas en los últimos años sin ningún resultado que termine solucionando el ser- problema. No hay nada, mire, solo por poner un ejemplo, el mayor riesgo hoy natural que existe es un tsunami, porque al frente de Tumaco hay 300 kilómetros está la falla, la misma de California. Ya ocurrió en el pasado. Si vuelve a ocurrir ahora, usted tiene que sacar 150,000 personas de una isla en cuestión de una hora a través de un puente. Se llama el Puente del Pindo. El mismo Puente del Pindo, con la misma anchura, con Bargallera en la infraestructura, con Santos, con Uribe, desde que se construyó ese puente sigue siendo el mismo hoy. Siendo la única opción, fuera de reubicar la población, la única opción para salvar 150,000 personas. Si ni siquiera eso se ha hecho, ¿cuál inversión se ha hecho? Eso no es cierto. Hay una serie de ONG, sí, un poco de artificios que intermedian los recursos públicos y las donaciones, que en el fondo se los terminan robando. Doctor Petro, usted dice, el bombardeo no es suficiente, tienen que ser dos, pero ¿usted bombardearía eventualmente? Si a usted le dicen ahí hay una pregunta, vaquerina. algún periodista, no me acuerdo cuál, pero que dijo, en cuestiones de orden público, ¿usted va a bombardear? El orden público es una manifestación, el orden público es Sí, no es orden público. ¿Bombardearía una sí o pregunta no? mal hecha. Si usted está en una guerra contra un ejército, su ejército, el ejército nacional, va a competir con ese otro ejército con las mismas armas o vamos a bombardear. En ese caso, vamos a bombardear, pero no sin la propuesta social. Vamos Y a la ver. propuesta Entendido. social tiene dos elementos, porque a usted no les gusta mucho eso. Dos elementos. Mire, una parte de la población, le voy a poner un ejemplo ahora crítico. ¿Usted ha visto alguna vez que en la tierra fértil del valle del río Cauca, en el mismo Cauca, se cultive hoja de coca? No, porque ahí hay otras cosas más rentables. La Ahorita población vamos a tiene. hablar de eso Entonces, porque si usted usted había- puede ubicar esa población migrante que no es raizal de la región, la puede ubicar en zonas de tierra fértil que puede producir cosas rentables, esa población no te cultiva hoja de coca. Y eso es una parte Pero que se esa- llama esas- sustitución de tierras. Pero esa zona fértil Y ya hay tiene una dueños, ¿no? segunda opción que la gente que no se quiere ir de ahí, además porque es de ahí, esa gente puede tener una sustitución de cultivos, pero solo es válido si los cultivos se industrializan en la misma región y el proceso de industrialización es propiedad de los mismos cultivadores. Bueno, ahorita vamos a Si hablar no, de no cómo va a compites financiar contra todo la eso que cocaína. está planteando, pero sigamos con un tema de coyuntura para salir de allí Sí. y lo tenía Solo Juanita. una pregunta corta, pero ¿usted extraditaría a Santrich y si llegara a darse la eventualidad de que también le abren una investigación a Iván Márquez y piden llevárselo, como lo dijo el Wall Street Journal, usted, si fuera presidente, ¿qué manejo le daría a eso? Sí, pero finalmente, porque tu primera pregunta quedó sin Claro, usted no se va a respuesta dejar y tiene entrevistar. que ver con la segunda. No. Tiene que ver con la segunda. Mira, por eso es que un acuerdo con la FARC no es la paz. Porque ya cuando miramos este tema de Tumaco y ya estando ahí la FARC, etcétera, ya estamos hablando de un tema que es de la sociedad. Cómo se usa su tierra. Pero Un ya lo- tema de un acuerdo Doctor Petro, fundamental. ya Voy a vamos tu ir para allá. pregunta. Conteste la porque pregunta no de quiero Juanita, que por favor. piensen sí. que es que estoy evadiendo la pregunta. Sí. Sí. Además que alguien lo diría rápida y fácilmente en redes. No, mira, yo ya dije, yo ya contesté eso. El acuerdo establece que si alguien comete un delito después del 16, día de la firma, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, evalúa y rinde un informe
para ver si sí o si no. Y si es extraditable, se extradita. No, pero el presidente tiene absoluta discrecionalidad para decidir si lo extradita o no. Usted lo extraditaría. Listo. Sí, la JEP dice que efectivamente... Que es culpable. Pasamos... Ahí hay un Juan, segundo, sí. discúlpeme, pero ahí hay un segundo vacío de este tema del proceso de paz de Santos. Que habíamos hablado del tema de que confunden paz con acabar una guerra. La paz es social. Pero el segundo tema, vacío, que sale hoy a relucir, que tú lo acabas de mencionar, es que no tenemos aparato de investigación. Es que la Fiscalía está haciendo otra cosa completamente diferente a su tarea constitucional. ¿Qué es cuál? Pues saber si Santrich estaba realmente Pues en eso- una eso es lo que labor de hacen, traqueteo o investigar, no. ¿o no? No, lo que esa investigación viene de afuera, del extranjero. La Fiscalía no está cumpliendo su función porque está politizada. Y el primer responsable de eso es precisamente el primer responsable del acuerdo con la FARC, el presidente Santos. El presidente Santos escogió un fiscal del tamaño del encubrimiento. Y eso ha impedido que tengamos un aparato investigador, ¿Qué ha ¿Cómo así? encubierto? no solamente A ver, para usted este está haciendo tema, una sino para afirmación otros. que vale ¿Cómo la así pena el que tamaño del profundice. encubrimiento? ¿Qué es lo que ha encubierto el fiscal? Odebrecht. ¿En qué Odebrecht puntos? es una cadena que tiene que ver ya con la corrupción. Pero Odebrecht es una cadena que arranca con los hijos del presidente Uribe. Reunión de Panamá denunciada por mí en el año 2010, donde sustituyen al grupo Nule por el grupo Odebrecht para hacer la Ruta del Sol. Todo eso ya está Reunidos, ¿cierto? investigado, dicho, A partir redicho. de entregarle la Ruta del Sol, sí lo decimos nosotros, pero no la justicia. Si la Ruta del Sol fue entregada efectivamente como salió de esa reunión en Panamá con ¿Y un usted cree que al presidente Pero Santos déjame- le interesa déjame- poner? No, porque es que usted está diciendo una cosa que no parecería muy coherente, que el presidente Santos nombra un fiscal para encubrir Odebrecht, para que además está salvando a los hijos de Uribe, que si uno viera un poco la línea de tiempo y de la historia, pues podría uno decir que al presidente Santos no le interesa que se encubra eso. O sea que ahí queda como extraña la... Al contrario. Pero mire, nos tenemos que ir a una pausa y necesito que siga hablando sobre ese tema, Bueno, seguimos pero hablando también, después de la pausa. pero también queremos descubrir un poco de su personalidad, de por qué un hombre de izquierda usa Ferragamo, pero amenaza con expropiar las tierras en el Valle del Cauca. No sabía que los eso- hombres de izquierda tenían que usar ¿qué? No, Alpargata. no sé, eso es lo que quiero que usted me cuente para poder entender ese Gustavo Petro, quién es y cómo percibe pues el modelo de sociedad en el al que espera gobernar, que espera instaurar si llega a ser elegido presidente. Ya regresamos. Vamos con Petro a fondo en Hora 20, La Silla Vacía, Caracol Radio, Red Más Noticias. Y estamos hablando con Gustavo Petro, hoy el candidato invitado. Hemos venido hablando un poco sobre esta coyuntura de la paz. Hemos también descubierto al Petro que va un poco a la historia antes de contestar concretamente las preguntas, y le vamos a pedir, candidato, que nos ayude un poco en puntualizar sus respuestas. Y quedamos en dos temas que usted quiso meter dentro del debate, y es el tema en el que usted considera que el presidente Santos escogió un fiscal de bolsillo en Néstor Humberto Martínez, pero también en un tema que quedó ahí como en punta y muy importante, que es el de sustitución de tierras, y que íbamos a hablar más adelante, pero que lo vamos a meter ya, porque usted básicamente no le hace una oferta al empresario Carlos Artila Lule, sino una amenaza de expropiación. Así que, Juan, siga usted. Avancemos con el tema de Odebrecht. Usted estaba relatando una cadena, había hablado de sus primeros eslabones y estaba señalando que ese es un tema que Cuando está ya se pendiente. entrega la Ruta del Sol y sabían antes de la licitación, lo cual estamos hablando de un delito, porque no se puede predeterminar una licitación por nadie, menos por los hijos del presidente. En ese momento se entrega la Ruta del Sol, salen los nules, efectivamente entran los Odebrecht y empieza una cadena de sobornos. Todos los candidatos presidenciales del presidente Uribe, incluido, comencemos cronológicamente, el señor Arias, Uribito, ¿cierto? Es el primero que asiste a la reunión con el presidente Álvaro Uribe Vélez y Odebrecht. Segundo, Juan Manuel Santos, 2010, es el candidato de Uribe, recibe dinero de Odebrecht. Tercero, el señor Zuluaga, 2014,
recibe dinero de Odebrecht. ¿Usted puede comprobar Y todas cuarto, esas el señor afirmaciones? Duque, que está en la reunión en donde el señor Zuluaga recibe la oferta de Odebrecht. O sea, llevamos 4 candidatos presidenciales seguidos del presidente Uribe, el que pone Uribe, en donde están relacionados todos con Odebrecht. Por eso yo digo, con el perdón de usted, Juan, a veces uno no debería llamar el Centro Democrático, ni es centro ni es democrático. Ha sido la oficina central de Odebrecht en Colombia. Pero yo creo que, bueno, seguimos hablando. Sí, Sí, adelante. Ahora yo- tú me yo ibas a tengo- preguntar No, sigamos. de la expropiación. fue Sí, lo yo, que Ya, me yo a tengo eso dijiste. una vamos. pregunta sobre todo, doctor Petro, porque me parece que sus ideas siempre suenan bastante buenas, pero a mí siempre me queda la duda sobre cómo lo haría. Entonces, volvamos a lo de las tierras buenas, porque pues a mí me suena súper evidente que si la gente tiene tierras buenas para cultivar, pues no se dedica a cultivar coca, sino otras cosas, y si tiene plata para hacer mega industrias también. Mi pregunta es, ¿esas tierras hoy en día tienen un dueño? O unos dueños Las fértiles. legales, las fértiles. Las fértiles. ¿Cómo haría usted para que darle esas tierras a estas personas que hoy en día están cultivando coca? Sí, hemos descubierto que uno de los problemas de Colombia, cultivar hoja de coca y hacer la pasta y quizás exportar la cocaína, ya tiene una raíz, la desigualdad social, fíjate. Está en el tema de tierras, está en el tema de por qué población de Candelaria Candelaria, Valle del Cauca, terminó cultivando hoja de coca en Putumayo, y después de la avalancha sobre el Putumayo, de las operaciones militares, terminó cultivando también allá junto a Tumaco. Digamos, esta es una cadena histórica, pero tiene una raíz, la tierra. Y por tanto una solución ¿Es posible, que es una mejor repartición de la tenencia de la tierra en Colombia, con un uso de esa tierra muchísimo más racional desde el punto de vista económico, que además nos podría ayudar muchísimo a industrializarlos. ¿Y Doctor cómo Petro, lo haría en esas concreto? Porque tierras haría una tienen expropiación dueños. administrativa, haría una expropiación judicial, pasaría una ley, ¿cómo lo haría? ¿Y Sí, cómo lo haría en contra de la Constitución? Porque, digamos, La Constitución constitucionalmente ordena, usted la no puede Constitución del 91 expropiar. ordena que el Estado ayude al acceso a la propiedad al campesino. Está Pero cumpliendo escrito las leyes. explícitamente, obvio. Sí, nadie miremos está cómo hablando- lo haría. ¿Y quién está hablando de incumplirlas? Es más, tu pregunta ya tiene un veneno. Tú hablas de expropiación. No, yo no fui. Usted fue Diana. usted fue la que le ofreció a Carlos Ardila Lule que le vendiera las ¿Y tierras eso qué tiene fértiles. que ver con la expropiación? ¿Usted cree que eso es real o No, eso? a ver, te o- pregunto concretamente, claro, no soy el periodista, pero ¿qué tiene que ver con que yo, si soy presidente, lo anuncio ahora, hago una oferta de compra con la expropiación? Hace una oferta de compra y si ellos no le aceptan su precio, ¿qué hace? Pues nada. ¿Sabes cuántas cosas yo compré como alcalde en representación del distrito en el Distrito Capital? Te doy un ejemplo. Yo compré TGI, la gran empresa transportadora de gas de Colombia, en un porcentaje del 32%. Eso lo hicimos nosotros. Pero, o sea, lo que usted Pero, haría es es decir, ustedes me están diciendo que le está prohibido al Estado hacer ofertas de compra. No, a mí me parece Y No, no, que no. si el no es Estado válido. hace ofertas de compra, ¿eso se llama expropiación? Pero a mí me parece interesante. ¿O están mirar- confundiendo los términos con una finalidad política? A mí me parece interesante, doctor Petro, ver qué sigue. Digamos, usted hace la oferta de compra. Entonces, esa oferta arroja 2 opciones. ¿Se la aceptan o no se la aceptan? Exactamente. ¿Qué pasa si no la aceptan? Que alguien la aceptará, pero vamos a unas propuestas ahí. Hay 2 casos de tierra fértil que son diferentes y vamos a desconectarlas porque no están relacionadas. Una es la tierra fértil improductiva, es decir, el gran latifundio por allá, más de 500 hectáreas, es donde están 10 millones de hectáreas, esas no están en el Valle del Cauca. Esas Claro, están no es el caso de Magdalena estas Medio, tierras. Caribe colombiano, Piedemonte llanero. Ahí tenemos una política. ¿Cuál? La mismísima de Alfonso López Pumarejo, que es poner un impuesto. Un impuesto por la improductividad de la tierra. Hay formas de hacerlo técnicamente. Al gravar con ese impuesto se pueden producir 2 efectos diferentes.
Uno, los mismos poseedores la hacen producir y no pagan ese impuesto, lo cual es una gran ganancia porque esa es la función social de la productividad, de la propiedad que dice la Constitución, que no está escrita desde el 91, está escrita desde La ley 1936, 200 del 36. que es Alfonso López Pumarejo. Dos, supongamos que no tienen, no quieren, y entonces para no pagar el impuesto deciden es venderla. Ahí hay una opción de compra para el Estado. ¿Para qué la compraría el Estado? No para fundar empresas estatales, como dicen las malas lenguas, produciendo aguacate o cosas por el estilo, no, para entregárselas a los campesinos, a los pequeños y medianos productores que tengan vocación agraria, empezando porque la titulación debe pasar a la mujer campesina. ¿Eso para qué? Pues para producir alimentos. Si en 10 millones de hectáreas fértiles pudiésemos cultivar, habría 2 millones de puestos de trabajo y un crecimiento tal de los ingresos que permitiría la base real de un proceso de industrialización. Eso fue lo que pensó Alfonso López Pumarejo. Él, ¿por qué no lo pudo hacer? Pregunta, Porque Juanita. casi le dan un golpe de Estado. Vamos al otro punto. Ay, un segundito, Pero solo una con- contrapregunta sí. chiquita en eso, En ese porque eso implicaría pasar una reforma tributaria, pues cambiando ese impuesto. Usted va a tener usted tiene 5 personas de decentes que van a ser su base inicial, que son políticos que no son profesionales, va a tener una alianza seguramente con gente del Polo, con gente de las FARC y alguno de los verdes, pero su coalición va a ser minoritaria. ¿Cómo trataría usted de pasar esa reforma tributaria que, según entiendo, han tratado de insinuar otros presidentes antes que usted y no han podido porque es un congreso de terratenientes? Juanita, acuérdate que estás hablando con alguien que ya tuvo una Exacto. experiencia. No, por eso le Alcalde de pregunto, Bogotá, una de las porque ciudades más me grandes del parece mundo, con clave un saber consejo su adverso. respuesta de cómo lo hace. Un consejo Como adverso. presidente, ¿cómo lo Y haría? sin embargo, nosotros que presentamos como 4 veces una reforma tributaria para modernizar los tributos en Bogotá, y no nos lo aprobaron, sí pudimos a través de algo que se llama el catastro. ¿Sabes por qué las tierras improductivas, siendo fértiles, no pagan impuestos en Colombia? No porque la ley diga que no, el problema no está en la ley, es porque no hay catastro. Y ese no es un tema del Congreso, es un tema puramente administrativo. Lo primerísimo que hay que hacer es en el IGAC, con personas idóneas para eso, modernizar completamente el catastro rural de Colombia, porque eso es lo que nos Pero en eso permitiría. O sea, usted no pasaría la La ley base de multicatastro que está tratando de pasar este gobierno. Hay un y que no ha intento, logrado. pero es que Hay es un- de eso le iba a acción, decir. es de acción, porque multi, ¿qué significa? Que le sirva para varios impuestos. Eso es el multi. Pero en realidad el catastro, para el efecto que estamos hablando, que es estimular la producción de la tierra, eso es lo que estamos diciendo, con el catastro simplemente modernizándolo lo podríamos lograr. Doctor Petro. No te digo para que no Juan haya Lozano. necesidad de leyes, pero digamos, en este Petro. caso lo primero que hay que hacer es eso. Para Juan que Lozano. volvamos al, digamos, Al segundo- al desarrollo al que usted segundo estaba tema. planteando. Lo primero, entonces, en esas tierras improductivas, la propuesta es poner un impuesto muy alto que estimularía a la gente a poner a producir su tierra, sino a venderla porque no tiene con qué pagar el impuesto. Ese impuesto es un No es que impuesto... no tenga con qué, porque si produce ya no hay impuesto. No, por No, eso, no es que a la- no tenga con impuesto qué a la pagar, improductividad porque de si no la de ahí tierra. sale Es otra el tesis que es castigo a el la impuesto improductividad. conjunto, Claro, es el castigo a lo la entendemos así. improductividad. ¿Y cómo se fija eso? ¿Cómo dice el Estado, a mí me parece que esta tierra está produciendo y entonces siembran 3 matas y está bien, o necesitan 1000 o necesitan 10.000? ¿Cómo, Tú ya tienes cómo hace eso el digamos, Estado? ya tenemos 2 procedimientos legales. Ujú, Uno es el impuesto predial, ya está arreglado, y tiene unas tasas. correcto, esos Digamos, todos lo La- siguen pagando. está arreglado. Hoy un señor de clase media bogotana paga más impuesto predial que un gran latifundista como Uribe. Y eso ya es la gran injusticia social en Colombia. De ahí es que se derivan nuestros problemas. Pero vamos hacia otro instrumento, la renta presuntiva, que Vargas Lleras, o más bien Duque, dice que quita. Claro, él sabe por qué lo dice, porque la renta presuntiva es un instrumento clave para llevar al latifundio a la producción. Entonces, el impuesto sería por la vía de la renta presuntiva. Sí, pero tú puedes calcularlo técnicamente de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo.
El café te produce un empleo cada hectárea y media. El aguacate te produce un empleo cada 2 hectáreas y media. En general, el promedio de los cultivos te produce un empleo cada 5 hectáreas. Esa es la gracia del cultivo, sin industrializar, sin hablar de la industrialización. Entonces ya hay una base técnica para la renta presuntiva si estamos hablando de tierras fértiles, que el mapa está hecho. Depende de la escala, Entonces, doctor Petro. sí. Si hace minifundio y reparte en pedacitos muy Sí, chiquitos, pero no estamos la hablando aquí posibilidad del productiva... minifundio, porque si No, 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 caemos digo. en las cadenas del odio. No, Es que le voy para a nada. quitar la finquita a la gente. No estamos hablando de propiedades de más de 500 hectáreas Claro. en tierra Propiedades fértil. Pero de entre más- cuántos las propiedades reparte. de más de Entonces, 500 hectáreas. ponga usted este caso. Si X señor, no vamos a poner nombres propios, porque si no también otra vez, tiene 10.000 hectáreas, ¿cierto? De tierra fértil. ¿Cuántos puestos de trabajo debería producirse ahí? Usted pone un cálculo y le pone un más y un menos. No, ya usted porque dijo, entonces 5 tiene hectáreas, un 2.000, empleo. 2.000 empleos. ¿Cómo lo comprueba? Muestre las certificaciones de que está pagando las pensiones y la cotización de salud como patrón. No las tiene. Entonces no tiene su tierra productiva. Y entonces ahí se activaría, según esta Se propuesta, activaría el impuesto. la presuntiva. Sí, Por puede la ser, vía de la puede renta ser la presuntiva. presuntiva, puede ser el predial. Hay 2 mecanismos Ok. hoy vigentes. Caso de tierras improductivas. Y las productivas, las tierras... Bueno, entonces es un caso completamente desconectado. Estamos hablando ya de otro tema, ¿cierto? Vamos al Cauca. Es un tema específico. Claro, el norte, volvamos el al norte Cauca, del donde Cauca. hay productividad confirmada. Sí, no estamos hablando del mismo caso del mega, ¿Para qué hace, mega ¿para narcoterrateniente. qué hace usted esa afirmación? Entonces, ¿Para tenemos- provocar o para qué? No, porque estoy en Puerto Tejada en primer lugar. Entonces el que iba a criticar el tema debía haberse ubicado en Puerto Tejada. Ok. Puerto Tejada, norte del Cauca. ¿Allí qué ha pasado? Allí ha pasado que los gobiernos han prometido a las organizaciones indígenas y a las organizaciones afro, Puerto Tejada es 90% afro, 30.000 hectáreas en el norte del Cauca. Compromisos no míos, no estoy haciéndolo yo, compromisos del gobierno en los movimientos sociales. Es más, hay una sentencia de víctimas de la masacre de Nilo, se llama así, contra indígenas, que la sentencia ordena una reparación a las comunidades indígenas con tierra fértil en el valle del río Cauca. El Estado no tiene ahí nada, no es propietario de nada ahí, todas son tierras privadas. Entonces, ¿cómo va a cumplir el Estado? Y ¿Cómo entonces, cumpliría Vamos usted? a decir públicamente que como son privadas las tierras y al Estado le queda prohibido comprar, porque si dice comprar, alguien va a decir que es expropiar, le queda prohibido la reparación integral a las víctimas de la región y le queda prohibido cumplir y honrar sus compromisos. No, que yo ya lo que me Pero el pregunto es gobierno cómo les va a ha cum- honrar, les ha cómo va a cumplido, honrar el les Estado ha devuelto una cantidad de sin tierras, ¿no? Mira, ahora hablemos más para responder tu pregunta. Pero Lo que ¿cómo está lo va a su- hacer usted? Porque, lo que digamos, está usted sucediendo, plantea algo que es una realidad. Hay que darles la tierra, hay que cumplir compromisos, hay que honrar la palabra. ¿Cómo lo va a hacer? Petro Sin quiere honrar quitarle su las palabra. tierras, sin quitarle las tierras a quienes otra vez legítimamente las permanecen. pusiste una palabra que indica un veneno en la pregunta. No, no es veneno. Quitar. Libertad de prensa, compañero. Yo hago No, preguntas para que tú- nos entendamos. no, pero No yo es puedo veneno. responder. No es veneno. Entonces, Porque por tú eso... 2 veces has dicho expropiar y ahora acabas No, de por decir eso, para quitar que, las tierras. para que usted me responda. Yo ¿Va no a estoy hablando expropiar? ni ¿Va a de quitarlas? expropiar ni de quitar las tierras, porque no puedo, no quiero, no lo deseo, esa no es la forma. Entonces, ¿cómo- ¿Qué es cuál lo es que la tenemos, fórmula? qué es lo que tenemos en el Cauca? Tienes la mayor parte de la población rural en las montañas, que son tierras infértiles, no por ser montaña, ahí son infértiles. Tienes la población indígena creciendo, la población negra creciendo, la población campesina mestiza creciendo. ¿Por qué están en las montañas? Porque fueron desalojados en procesos históricos, porque ellos estaban era abajo. ¿Qué alternativas tienen ante una población creciente con baja capacidad de poderlas alimentar? El conflicto, se están armando, hay muertos entre ellos, hay un conflicto interétnico, una olla a presión. Si las mafias mexicanas suben la cordillera, que ya lo están subiendo desde el Pacífico, allí tienes la nueva guerra en Colombia. Es más, te diría,
donde puedes perder realmente la soberanía nacional, no es en San Andrés, es en el litoral pacífico. Vamos al tema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo un gobierno responsable, no de hijo de la vida fácil y de quedarse a dormir en la ciudad de Bogotá, etcétera, sino alguien que quiera realmente resolver los problemas, puede hacerlo? Tiene que establecer un diálogo y el Estado tiene que ser y tener un papel regulador. Si no, se arma un conflicto insostenible para la región. Doctor Petro. ¿Qué hace el Juan. Estado? Propone comprar tierras. Si el Estado, el gobierno de Santos, prometió entregar 30.000 hectáreas, ¿cómo se adquieren esas hectáreas? Comprando. ¿A qué precio? Eso es una negociación y la ley rige la forma como se establecen los precios. Que todo el mundo decidió no comprar, no vender. ¿Cierto? Porque sí, porque es Petro. Entonces, como en la reserva Tomás Van der Hamen, que teníamos 120.000 millones de pesos para comprar la tierra de la reserva Tomás y hacer un bosque nativo. Sucede eso. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es el estallido de un conflicto violentísimo, armado. Por eso yo hablaba que acabar la guerra con la FARC no es la paz. La paz es precisamente desactivar estos mecanismos. Los invito a que nos están haciendo falta exactamente 30 minutos de programa. Con lo cual, Juan, le pediría que terminemos esta pregunta y nos vamos a los siguientes bloques. Le pregunto, como economista y en el agregado social, Sí. esas tierras, con este ejemplo, son tierras que hoy están en plena productividad, Sí. que generan empleo, que generan para la zona una capacidad de uso de esas tierras. ¿Será que en el agregado social a la región le va mejor si se desmonta una agroindustria productiva y se reparte la tierra en pequeñas porciones sin que se garantice la productividad de la tierra en términos de productividad? ¿Será ese el camino, doctor Petro? ¿Será el camino buscar que esas empresas que hoy están haciendo su tarea por la dificultad de la oferta disponible de tierras tengan que venderla y desmontarse su estructura? ¿O habrá otras maneras de fraternidad social, de buscar otras alternativas? Esa, digamos, sería la decisión del gobierno. Siempre hay alternativas, pero te contesto como economista y como ambientalista. El Valle del Cauca ya sabe que tiene que diversificar la producción de su valle. Eso no es un invento mío. Allá ya hay una discusión, allá hay verdaderos PhDs que han hablado con la sociedad a través de sus medios de comunicación, porque la producción de caña se vuelve insostenible en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque su regadío, cada vez en mayor proporción, el agua, es de unos reservorios fósiles de debajo de la tierra que no fluyen, es decir, se agotan, se van a agotar. Así de simple. No debió haber permitido la CBC, la corporación, ese uso. Porque una cosa es una fuente subterránea de fluidos, de agua, y otra cosa es cuando es agua fósil, es agua de hace 20 y 30 siglos. Se acaba. Y ellos ya tienen calculado cuánto tiempo, etcétera. Está en plena competencia con el agua potable de la población que vive en los pueblos que están allí. ¿Yo qué te diría como ambientalista? En el mediano plazo estamos hablando de 20 a 30 años. Las mejores tierras para la caña están en la antillanura colombiana. Pero ¿qué te diría como ambientalista? Hay que sustituirlas por cultivos que no compitan de la misma manera por el agua. Eso es un primer elemento para que la población pueda sostenerse en la región. Que absorban más CO2 que agua. Ese es el tema del cambio climático. Pero como economista, ¿qué te diría en términos de productividad? La mecanización, a partir de la huelga de cañeros de hace unos años, la mecanización acabó ya con los puestos de trabajo que había en esa zona. Tú lo que estás viendo es una especie de desierto verde. Eso no se puede acabar de la noche a la mañana, ni en mi intención, ni queremos volvernos propietarios del Estado, de los ingenios. Eso tiene que tener un proceso concertado, paulatino, progresivo, pero decidido, de diversificación agraria. Porque en este momento la caña de azúcar
en su componente de producción etanol, que es lo que se está produciendo, y aún el azúcar está siendo subsidiado por el Estado. Si quisiéramos que el libre mercado actuara al mejor estilo neoliberal, si dejáramos que el libre mercado actuara, los cañeros se quiebran, porque las producciones internacionales de azúcar son más baratas que la colombiana. Eso no lo queremos, no nos interesa ese tipo de libre mercado, nos interesa proteger la producción, pero tenemos que transitar hacia unas más sostenibles ambientalmente y más productivas desde el punto de vista del trabajo. No Bueno, vas a reemplazar la caña de azúcar por lechuga simplemente. Eso es una manera un poco de satanizar el tema, la lechuga no tiene la culpa. No, la puedes reemplazar, entre otras cosas los científicos ya han dicho que por la hortofruticultura, frutos, etcétera, que puedes industrializar Candidato, y puede generar más candidato, puestos aún. me da pena, Pero esa pero diversidad ya es vamos clave a- para el Pues Valle. seguimos. Ya, después seguimos Sigo, con todo lo que contesté usted a Juan quiera Lozano. del Valle del Cauca, pero le pido que ahora sí me toque hacerle cumplir el reloj porque si no, no vamos a poder descubrirlo en muchas otras cosas. Usted ha representado, o por lo menos en todo este debate político, se dice que usted representa la amenaza del castrochavismo. No tienes que descubrirme nada porque ¿En no qué tengo nada se oculto. parece y se diferencia usted de Hugo Chávez y en qué de Maduro si considera que hay allí algunas diferencias? Concretamente, ¿en qué se parece? ¿Que hay algunos? No sé, ¿Te dígamelo usted. parece poco el que ellos cimentan su proyecto político sobre la dependencia exclusiva de la economía venezolana en el petróleo? No, Y- usted, en su personalidad. ¿Me permites? Sí. Y yo estoy cimentando mi proyecto económico y político para Colombia precisamente en separarnos progresiva pero tajante y seriamente del petróleo. Que ahí está una de esas, ok, en esa diferencia, ¿en qué se parece? De ahí para adelante todo es diferencia. Porque si una sociedad vive de las rentas fósiles, como está viviendo la sociedad colombiana también, agónicamente, lo que se te produce es una catarsis de la corrupción y una lucha por la renta petrolera que te puede hacer colapsar el país. ¿Con qué entonces En cambio, soportaría, si con tú qué soportaría los produces- ingresos para mantener la Si dinámica tú- de la es que economía? ya los ingresos del petróleo se cayeron, es que ya yo no estoy anunciando que se van a No, caer. porque allí hay de pero todo. siguen Se siendo cayeron, una fuente para que importantísima lo de tengas recursos. como información, del 3.3% del PIB, el valor de toda la economía, al 0,3% del Si PIB. yo le preguntara para a el usted, Estado. ¿con qué crecería Es la decir, economía ya eso se colombiana al produjo. 5%? Usted me diría, digamos, no fracking, no minería de oro, no renovación de contratos de carbón. Está diciendo, me separo de todo ese modelo de Venezuela en el sentido de que no me soporto sobre el petróleo. ¿Cómo hace uno para crecer 5%, que se lo preguntaba Juan Lozano hoy cuando estábamos en este cuestionario, sin nada de esto? Mira, ya tú lo viste el año pasado, y en el gobierno de Santos, no en el mío. Apenas se desplomó el precio del petróleo y dejó de correr ese chorro de billete al Estado, que no es a la sociedad, porque no se producen puestos de trabajo allí. Lo primero que ocurrió es un ascenso espectacular de la producción cafetera a 12 millones de sacos, que partíamos de 6. Es decir, el país se volvió otra vez cafetero el año pasado. Y eso como un ejemplo evidente de algo que se llama en teoría económica la enfermedad holandesa. Es decir, depender del petróleo y del carbón al producir un chorro de dólares de ingreso te produce una revaluación del peso. Pagas menos pesos por dólar, 1.500 llegó a estar, te abarata todas las importaciones agrarias e industriales, empiezas a importar todo y matas tu agricultura y tu industria, hasta el punto que puede llegar a cero, importar todo. El balance en términos de puestos de trabajo es absolutamente negativo, porque al exportar el petróleo y el carbón no estás produciendo puestos de trabajo en gran cantidad y en cambio estás matando 22 millones de puestos de trabajo que te genera la agricultura y la industria. El año pasado, Tengo que despedir, evidentemente, Gustavo Petro, tengo al que despedir bajar para el Red Más precio del Noticias, me petróleo, perdona, ya subió toda la producción agraria de Colombia. Ya vamos a regresar con usted. Juan, despide usted este bloque y le cuenta a sus televidentes, a los televidentes, que vamos a regresar a qué horas. Regresamos
al final del noticiero y estaremos mañana, que es festivo, retransmitiendo toda la entrevista completa, estos dos segmentos y el que haremos a continuación después de estos mensajes. Solo un segundo para despedir a la audiencia de Red Más Noticias. Seguimos aquí en Hora 20, Silla Vacía, a través de Facebook Live, a través de nuestro Twitter y a través del streaming de la página de Caracol Radio. Y a las 10, entonces, con Juan Lozano, nuevamente el resto de esta entrevista. Ya regresamos. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 8:33. Gracias, Colombia, por abrazarnos en estos 35 años. Servientrega, 35 años. De corazón, gracias. Está en Hora 20. Regresamos en esta entrevista. Petro a fondo, Hora 20, La Silla Vacía, Red Más Noticias. Estamos en Facebook Live. Nos pueden seguir a través de Caracol Radio. Estábamos hablando un poco, usted no me terminó de contestar, me dijo en qué se diferenciaba de Chávez Yo quería y de preguntarle Maduro. en ese sentido, que de pronto es una sí. forma más, yo creo que uno de los temores y con lo cual usted lo ligan o lo equipara a alguna gente con el miedo al castrochavismo, tiene que ver más con lo de la constituyente que usted ha dicho que usted de pronto convocaría. Dada que usted va a tener una coalición tan minoritaria en el Congreso y que usted tiene unas ideas de unas mega reformas que necesitan pasar necesariamente por el Congreso, ¿cómo haría para hacer esas reformas estructurales y para convocar una constituyente teniendo una coalición tan minoritaria en el Congreso? Primero que todo, nosotros no tenemos una coalición tan minoritaria. ¿No? Por primera vez, los resultados del 11 de marzo, que no lo prevíamos antes, digamos, pero son hoy los datos, te da que la bancada más grande del Congreso de la República en el Senado es la bancada alternativa. Ahí está ganó al metiendo uribismo, le ganó a Cambio Radical, Vargas Lleras, le ganó al Partido Conservador, le ganó al Partido Liberal. Es el 27% del Senado. O sea, ahí está usted metiendo a Iván Name del Partido Verde, Estamos metiendo al Partido Verde de Fajardo, ahí estamos metiendo a el Polo de Robledo, porque eso es así. Ahí estamos metiendo a Decentes, ahí estamos metiendo las circunscripciones. ¿Cuántos usted tendría ahí? indígenas. 21 personas. 27. Sumando Entonces, 27. bueno, ahí ya Sí, la bueno, cifra, bien. porque todavía no han dicho realmente Listo. la cifra exacta, pero Suponiendo digamos, que el hay Mira hoy más o estuviera con menos usted. 27. Estamos sin resultado final. Sí, del no hay escrutinio. resultados tan Sigue siendo minoritario. Pero en este momento esa es la bancada más grande. Pero sigue siendo y minoritario. generalmente todos los presidentes que han sido elegidos, ninguno, su partido, ha sacado el 50+1. No. Todos han tenido más o menos las bancadas minoritarias, pero mayoritarias relativamente. Claro, que además las Entonces, crean mayoritarias con mermelada. En este momento hay una bancada alternativa que es la mayoría del Senado relativa. No, no es la mayoría del Senado, qué pena. Son 27 de 107. A ver, Juan, tú que eres experto en el Senado. Mayoría relativa. Usted estuvo más tiempo que yo en el Senado, lo conoce No, pero mejor. ¿cómo puede ser Sí, mayoría yo tuve relativa 15 27? días. Hay una cosa que es mayoría absoluta, otra cosa que es mayoría relativa. Entonces, Bueno. una mayoría relativa es simplemente la bancada que más parlamentarios tiene. Sobre En este esa- caso, la bancada alternativa. Sobre Ese la es el- composición de esa bancada alternativa, el supuesto político, digamos, es que la gente que hoy está con Fajardo termine apoyando a Gustavo Petro. Vamos hacia adelante. Esa es la bancada alternativa. Aún hay otras dos bancadas, ya no podremos llamarlas así, que es el Partido Liberal y la U, en esas elecciones del 11 de marzo. Entre esas tres está la mayoría absoluta del Senado, que es diferente. Es decir, el poder de hacer las reformas, más o menos, y la ley. Entonces, se impone un acuerdo. Se impone un acuerdo. ¿Qué cosa estaría en el fondo de esa constelación política, de ese arco iris? La paz. Si son consecuentes con eso, ¿no? Porque la política ustedes saben que varía, pero Es digamos, bien dinámica. si algo junta todo esa constelación de la mitad más uno del Senado, es la paz. Entonces
Entonces sí, no te voy a decir que se garantiza, pero te voy a decir que sí hay condiciones. Que no la ve tan difícil. No la veo tan difícil. Sí hay Doctor, condiciones de un acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado. Ojalá estuviera él vivo aquí, Candidato, ayudándome en ese esfuerzo. Quiero preguntarle qué tan importante, y Juanita le pido algunos ejemplos de los que usted tiene presentes, qué tan importante es para usted cumplir la ley cuando la ley se convierte en un obstáculo para sus propósitos. Y me refiero a casos concretos que vimos durante su alcaldía. Sí, como por ejemplo usted decidió no hacer la LO a pesar de que el Consejo la había aprobado, o intentó dejar de venderle agua de un día para otro en bloque a Cundinamarca, aunque pues legalmente no podía hacerlo, o terminar los contratos, o usted amenazó con acabar los contratos de basura y luego del caos tuvo que renovarlos con mejores condiciones. En esos casos nosotros encontramos como declaraciones en la silla en donde usted decía públicamente que lo demandaran, que le mandaran a la Contraloría, que lo tumbaran, pero que usted lo iba a hacer. Ahí, A ver, y creo que es en ese tipo de para la cosas lo que fecha, genera en el miedo. día de hoy, ya ha pasado 2 años y medio del último mes de mi alcaldía, o sea, ya 6 años y medio del comienzo de mi alcaldía, ningún decreto de los que yo expedí ha sido declarado ilegal. Así que la insinuación de que yo quebré la ley a través de las preguntas que ustedes me hacen no es cierta. Ni uno. Insinuación. Ni uno. Eso para, digamos, hasta el día de hoy, toda la actuación como alcalde fue bajo la ley. El que decide si es legal o ilegal un decreto es el juez, la justicia administrativa. No hay ninguno que se haya caído. Ahora, ni siquiera el del POT, que es un extraño caso del subuso, yo lo llamo, porque el POT de que nosotros decretamos no pudo funcionar, pero no fue declarado ilegal. Bueno, puntualmente, tú comienzas por... Sí, como que yo comienzo por cuando el Consejo aprobó la LO, usted dijo... El Consejo aprobó, dijo, no no en mi la hago gobierno, y que me no en tumbe. mi gobierno, sino hace muchos años, creo que en el gobierno de Peñalosa el primero, porque ellos siempre estaban pensando en urbanizar lo que hoy es la Reserva Tomás Van der Hamen. La LO solo sirve en su sección norte para urbanizar la Reserva Tomás Van der Hamen. Pero el Consejo lo que aprobó fue una vía por concesión, es decir, de peajes. La LO sin la reserva, sin cruzar el humedal de la Conejera, está en estrato 1 y 2. Ponle el peaje, a ver si se te completa el equilibrio financiero, como diría Vargas Lleras, para hacer una autopista de 3 carriles por un lado, 3 carriles por el otro, a través de un peaje. Por eso no se hizo la LO, porque no te da el equilibrio financiero para una concesión. Nadie lo ha propuesto, ni siquiera con las iniciativas El privadas. Consejo la No aprobó. dan los números. Así lo aprobó, pero no se puede hacer así. Motivo por el cual en el plan maestro, que tampoco hice yo de movilidad, sino que fue en el gobierno anterior al mío, la LO se transformó en una vía férrea. Y ahí fue donde yo empecé a hablar, ya como alcalde, porque a mí sí me gusta el tema de que sea una vía férrea, con un tramo sur que llega a Suacha, que es pavimentado, y nosotros dijimos que sí hasta la calle 13, pero para salvar los humedales de Bogotá, la idea aprobada en el plan maestro de movilidad es clave. Eso fue lo que nosotros llamamos un corredor verde, y eso está escrito en el POT. El POT que no se pudo aplicar. Esa es la primera. La segunda, los contratos del aseo. Yo no quité ningún contrato del aseo. Los contratos del aseo que se venían prorrogando en una concesión que venía desde el año 2003, terminaron el 18 de diciembre. Si llega, doctor Petro, a la presidencia, le va a tocar seguramente lidiar con el metro elevado de Peñalosa. No, se hace el metro subterráneo. ¿Qué hace usted? ¿Usted desde el gobierno le retira la financiación? Los recursos son nacionales, ¿no? En un 70%. Claro. Esa es la pregunta. Y, si usted el diseño del metro está hecho en su fase 3. Pero la nación El tiene metro comprometidos esos elevado recursos no para tiene el ni elevado, siquiera ¿no? la fase 2. Entonces, si usted llega a la presidencia y tiene el COMPES de Bogotá, en ese COMPES usted dice ya no se destinan al metro elevado, Reúne de una vez el o sea, COMPES. se reversa el metro elevado de Y Peñalosa. continúa el COMPES del presidente Uribe, mire cómo es la paradoja, el del año 2010. Y con la Van Pero ahí der no hay un Hamen, desconocimiento de lo aprobado. No, en la COMPES del año, hubo un desconocimiento del COMPES del año ahorita hay uno 2010. aprobado. Habría un desconocimiento entonces de este
para poder darle la vuelta. Exactamente como el hicieron. anterior? Es que un COMPES no es una autoridad sobre el presidente. Un COMPES es un organismo administrativo del gobierno nacional. Ni siquiera es del distrital, es del gobierno nacional, donde coordina su política social o su política económica o de infraestructura. Entonces hubo un COMPES del 2010 de Uribe y Samuel Moreno al cual yo hice caso. Es el que habló de los tranvías, el tren de cercanías, el que habló de los cables, es el que habló del metro subterráneo. Yo le hice caso. Y terminamos con el cable, lo hicimos, el de Ciudad Bolívar, suspendieron el de San Cristóbal, el tren de cercanías lo tienen suspendido, pero está diseñado y financiado. Y el metro subterráneo que también decidieron suspender. Y Quien con- desobedeció el COMPES del 2010 fue Peñalosa. Ahora, yo lo continúo. Yo continúo el COMPES del 2010. Y lo que han gastado en este tiempo en el metro elevado y lo que ha dicho Peñalosa del metro elevado y lo que han iniciado el metro elevado, usted lo suspendería. Hay cosas que sirven de los estudios. ¿Y la Vanderhamen, doctor Petro? Por ejemplo, ¿sabes qué sirve? De los que al haber hecho un estudio de suelos en la Caracas, que no lo tenía el metro subterráneo porque era por la 13 y 11, se puede deprimir la troncal de Transmilenio, lo cual recuperaría la Caracas, Chapinero, el centro de Bogotá, por el lado de la Caracas, hasta Los Héroes. Eso sirve, eso sería una de las mejores obras de urbanismo que se podría hacer en Bogotá, que el Consejo siempre me rechazó, nunca entendí por qué nunca querían que se metiera mano en la Caracas, pero que con ese estudio se podría hacer. Doctor candidato Gustavo Petro, ¿quién lo está financiando y cuál es la realidad sobre sus finanzas? ¿De qué está viviendo? Tenemos entendido que ha tenido dificultades financieras enormes en lo personal y al mismo tiempo vemos que hay un despliegue de una campaña que implica unos gastos. Personalmente, pues yo viví embargado 2 años, una situación difícil, casi pierdo. Ya hay un cobro jurídico sobre lo único que yo tengo, que es la casa de mi familia, pues es patrimonio familiar, entonces el cobro jurídico pues no opera como embargo, la salvé, pero yo no tuve ingresos, no tuve nada. Pero yo no tengo carro, no tengo haciendas. Si yo calculo mis zapatos, con cualquiera que sea la marca, siempre me los he comprado con mi sueldo, ganado con el sudor de mi frente. Y bien ¿Eso no ganado. le parece un poco contradictorio? Porque usted decía ahorita, ¿por qué un hombre de izquierda no puede tener Ferragamo? No, un hombre de izquierda, derecha, lo que sea, puede tener lo que quiera, en la medida en que pueda adquirirlo, pero no hay una incoherencia un poco en ese rechazo a la marca y a lo que representa poder mostrar ese poder adquisitivo que usted pues está reconociendo que no ha sido precisamente lo que le ha ocurrido en los últimos años con lo que usted representa, o por lo menos lo que le vende a las personas que están siguiéndolo a usted? Hagamos 2 comparaciones matemáticas, si me permites. Porque yo fui 15 años congresista. Gracias a eso tengo una casa. Puedo decir que tuve un sueldo privilegiado, claro, obviamente. Y merecido, además. Y me lo gané porque fui durante todo el tiempo, dijeron que era el mejor congresista, no me puse a dormir ni a engordar, no tengo barriga, no tengo casa, no tengo haciendas. Pero te voy a hacer 2 comparaciones matemáticas. Los zapatos que yo tengo de la marca que tú dices cuestan en el mercado en este momento $200,000. 200.000 pesos. 200,000. No, no. 600. Eso sí no. 600.000 pesos. Bien, Ya íbamos bien, a ya iban a empezar a decir, enfocar los 600 zapatos. mil pesos, 600 mil Enriquecimiento ilícito. Si ahora sí, $200. mundial. Es decir, $200. a 600,000 la tasa de pesos. cambio de hoy, que antes era más barata, 600,000 pesos. Eso es lo que yo tengo. Cuando la compraron, costaban 250,000 pesos, porque fue en el momento en que eso estaba barato. Eso es lo que yo tengo. De eso se burlan y de eso hacen la propaganda. Vamos a dividir el valor de una hacienda de Álvaro Uribe Vélez de 10,000 hectáreas entre un par de ferragamos, a ver cuántos ferragamos se pudieran comprar. Pero a él le gustan los Hagamos la blogs, déjelo. operación matemática, ¿cierto? Se puede hacer. Yo tengo una... Vas a poner Yo no- 10,000 yo ahí- pesos. La hectárea vale de esas tierras 10 millones de pesos. 10 millones de pesos por 10,000 te está dando, si 30 en tierras fértiles, improductivas, que él es uno de los latifundistas
improductivos de Pero Colombia. además le voy a decir Pero una no me cosa, que interrumpas, porque es no, que... pero es que le voy a contar una cosa, que los Crocs, para que la gente lo sepa, Sí, pero también es que hay el problema Crocs de no está- $400, ¿no? El problema no está en los Créame. Crocs, el problema está en las haciendas, Yo porque la quería pregunta que uno debería hacer es cómo las obtuvo. Yo le quería preguntar sobre Entonces, el expresidente 10, Uribe. porque él fue presidente con el mismo sueldo que yo tenía cuando era congresista. Yo no alcancé a comprar, y con la mitad endeudada, una casa. Él tiene haciendas de 10.000 hectáreas. ¿Cómo las obtuvo? Yo tengo Sus hijos, otra operación matemática, y discúlpeme. Aquí andan diciendo, claro, el que se roba el celular, la inseguridad ciudadana, etcétera. ¿Cuántos celulares se roban en Bogotá, en Colombia? 700.000 dicen que en Colombia, las estadísticas. Los hijos del presidente Uribe no le pagaron 50.000 millones de pesos de hoy en plusvalía al municipio de Mosquera por haber cambiado el uso del suelo de la zona que era rural a zona industrial, que se volvió franca por otra decisión del gobierno nacional. Eso le generó un que fue mi debate en el Congreso de la República, un plusvalor de 100.000 millones, de acuerdo a la ley 388, debían pagar la mitad al municipio, 50.000 millones. Divida eso entre celulares de 1 millón de pesos, ¿cierto? Que es lo que vale más o menos un medio celular. Bueno, ¿cuánto te da? 50.000 celulares. Es decir, Bonita. que mientras se roban en toda Colombia en un año 500.000 a 700.000 celulares, en solo un hecho público de 3 segundos de una firma, los hijos de un presidente se enriquecieron como si se hubieran robado 50.000 celulares en un solo momento. Doctor Petro, ¿Por qué esas usted- operaciones a no ver, son las nos que se quedan hacen? Doctor 5 Petro, minutos. usted, El digamos, equipo- muchas de sus intervenciones terminan contra Uribe, y usted hace poco dijo en Semana que por cada punto que usted sube, usted jalona 2 a Duque. Y lo que nosotros No, yo hemos no dije reporteado dos. en la silla... Eso es un tema tuyo. O usted jalona a Duque. Bueno. Jalón, ¿no, Duque? Y nosotros en la silla hemos reportado cómo el miedo a su ascenso ha llevado a que más empresarios financien a Duque, a que más gente se vaya con Duque. A veces le da miedo facilitar el regreso de Uribe al poder, que es, según lo que usted habla, una de las peores cosas que le podría pasar a este país. Yo soporté 8 años a Uribe. Toda mi familia terminó exiliada. Varios atentados contra mi vida fueron Porque detenidos. mucha gente le recomendó a usted que porque no dejaba un periodo de transición después de lo de las FARC para que el país estuviera más preparado para esos ¿Transición hacia cambios dónde? estructurales. Entonces mi pregunta es, ¿a veces le dan Yo te angustia voy a eso poner o no? un ejemplo. Si alguien de eso que se autodenomina hoy centro, que no es centro, es la derecha rosa, ganara, tal sería la desilusión que ahí sí inmediatamente, después de que vengan las siguientes elecciones, gana la extrema derecha colombiana. Exactamente como ¿Extrema izquierda? sucedió con... No, extrema derecha. Ah, ok. Exactamente como sucedió con Andrés Pastrana por la desilusión que provocó al no hacer la paz. No solo por culpa de él, porque también fue la FARC. Pero, ¿qué pasa ahora? Yo estoy jalonando a Duque, sí, pero ¿quién está creciendo más rápido? Porque es un problema de velocidades, y así son todas las elecciones. ¿Quién está creciendo más rápido? ¿Yo? Es decir, que en perspectiva, en tendencia, claro, la política puede variar, etcétera, no vamos aquí a poner la bolita más, pero así como están las cosas, quien iría a ganar la presidencia de Colombia soy yo. Doctor Petro, en ese sentido le quiero preguntar muy rápidamente porque nos quedan 3 minutos. ¿Su propuesta para el país es una propuesta de socialismo, sí o no? Mira, Diana, socialismo, en la versión soviética, es la estatización de los medios de producción. Eso fracasó en 1993. ¿Cómo la Yo llamaría no su Yo propuesta? no soy de eso. ¿Cómo la llamaría? Yo su no, ni propuesta? creo en eso, es más, no le recomendaría al país estatizar los medios de producción. Muy bien. El neoliberalismo, que es lo contrario, es la libertad de mercado sin Estado, fracasó en el 2008 en una crisis mundial que aún no termina. Ambos fracasaron. ¿El modelo suyo cómo se Lo podría que yo estoy concebir? proponiendo es democratizar el capital y el saber en la sociedad colombiana. El saber es un capital. Es democratizar el capital. El capital es tierras, el capital es crédito. Usted sí sabe que la mayor parte de los créditos en Colombia los da la mafia en la economía popular al 20% gota a gota. mensual, y lo cobran con revólver, y es a millones de personas. Yo pongo un banco público para que dé el crédito. ¿Para qué le entregamos
a través de la universidad pública gratuita, que es como quiero llevar al sistema educativo público colombiano, la educación superior al conjunto de la juventud. ¿Para qué le entregaríamos crédito a través de una banca pública a la gente? ¿Para qué le llevaríamos energías limpias, incluida la solar? ¿Para qué entregaríamos tierras fértiles si el proceso se vuelve exitoso? Para que la gente produzca, trabaje y genere la riqueza, porque la única fuente de la riqueza es el trabajo, a través de su iniciativa privada. ¿Cuál es la diferencia con lo que hay hoy? Que la iniciativa privada está concentrada en 5 familias, dueñas de todo. En cambio, ¿qué habría con nosotros? Que habría una democratización de la iniciativa privada a millones de colombianos y colombianas, que es lo que puede disminuir la desigualdad social. Sí, como si no comienza se va la gente. Quisiera preguntarle. este programa, y es lo único que puede realmente sentar las bases de una era de paz, de la Quiero paz real, preguntarle por los medios de sostenible. comunicación. ¿Usted crearía en su gobierno medios oficiales alternativos a los medios actuales? Ya existen medios oficiales. ¿Crearía más? No. Yo tuve uno, Canal Capital, Recuerdo. oficial, buenísimo se volvió. Causó celos, la verdad sea dicha, pero nosotros no creamos más. ¿Por qué le cuesta El tanto Estado trabajo? colombiano, para tu respuesta, porque sé para dónde va. ¿Para dónde va? Primero dígame para dónde va. Nosotros, yo creo que si la Constitución tiene razón, debe existir un pluralismo informativo. ¿No cree que lo haya? No, para nada. Y no vamos a, pues no voy a pero no lo hay. Digamos, los medios de comunicación fundamentales de Colombia le pertenecen a los 3 hombres más ricos de Colombia. ¿A usted le parece que No, esta yo sé que tú me entrevista, por quieres ejemplo, en- no, le parece que esta entrevista, por ejemplo, es una entrevista donde no hay la libertad completa para expresar su posición, o si considera que lo es? Fue una pregunta que también le hicimos al candidato Vargas Lleras, porque creo que los unen 2 cosas, estar de acuerdo en que las encuestas no funcionan y en que los medios de comunicación pues no hacemos preguntas sino ataques. Pero sí me gustaría saber su posición frente a esto, porque usted pues es un hombre disciplinado, estudioso, de lejos muy bueno para entrevistar, pero tiene la pullita para cuando no le gusta la pregunta. No, mira, cuando en los últimos 3 días una propuesta que tiene que ver con una solución social, que no veo otra, allá en el Cauca, porque todo lo demás puede ser peor de lo que hoy existe, que es comprar una tierra por parte del Estado, la vuelven expropiación, ahí está el veneno. No me refiero solo a las preguntas tal como porque tú me has dejado contestar, sino es que son más o menos 48 horas continuas en donde diversos medios, todos, sabiendo todo periodista que no dije eso, lo vuelven eso. Lo vuelven eso, ¿por qué? Porque hay una especie de espíritu de cuerpo que no es de los periodistas, a los cuales respeto mucho, hay toda la diversidad que se quiera, sino el de los propietarios de los medios. Los propietarios de los medios, vuelvo a repetir, son los 3 hombres más ricos de Colombia. Ese es un problema mundial, no es un problema colombiano. Habermas decía que una sociedad se vuelve violenta cuando se interrumpe su comunicación social. Entonces, nosotros tenemos que sumar mucha comunicación social para construir la paz en Colombia. Que los 3 hombres más ricos de Colombia puedan expresar y tener medios, válido. Yo ni se me ocurre por la cabeza que nosotros, sin mencionar nombres propios, pero al que más nos criticaba ahí había pauta del distrito. Nosotros nunca hicimos una selección de ese criterio, digamos, a través de los medios, como ahora sí se hace. Porque el gobernante que quiere que hablen bien, entonces pone una pauta y le hablan bien. Nosotros nunca hicimos eso. Pero sí debe haber 3 grandes componentes de la información, al menos. La pública, que ya existe, lo que pasa es que es reducida y maltratada. La privada, que ya existe. Falta un tercer medio de comunicación que empieza a insurgir en las redes, pero que es la comunicación de la sociedad. Es una prensa que sea independiente del poder político, y entonces un medio estatal no lo podría hacer, pero también sean independientes del poder económico, y obviamente las personas que son dueñas del poder económico pues no lo pueden ser.
Tiene que haber una capacidad de la sociedad diferente al Estado y Nos acabó diferente el al poder tiempo. económico para Juanita, poder despida expresarse usted con la última pregunta. Doctor Petro, comunicacionalmente. la última pregunta. Usted en Bogotá entró con el 20 y pico, 30% y salió con el mismo 30% de apoyo. Nunca logró como construir puentes ¿Según cuál hacia otros encuesta? lados. Pues según la Gallup Poll durante los Ese es 4 años. ese es Esa tampoco eso fue un funciona. error, ese es un error estratégico en el cálculo político de mis rivales. No, yo solamente le estoy preguntando, no le estoy preguntando si tiene techo o no para Porque ganar. Lo por que le estoy pens- preguntando es simplemente cómo haría usted para construir puentes si ganara con otros sectores de la sociedad con los que en este momento le temen. ¿Cómo construiría esos ¿Y puentes? cómo haría para construir equipo cuando 60 personas de su gabinete terminaron renunciando? Creo que ahí es como una inquietud. ¿Cuál es la dificultad para poder construir equipos duraderos Mira, con los cuales trabajar? Porque esa segunda parte de la pregunta, y ahora te contesto la tuya, que siempre la han dicho en la prensa, no es cierta. Las personas que renunciaron en general, yo les pedí la renuncia. Bueno, da igual, es la rotación. ¿Por qué? Por varias razones. Por varios, pues no me voy a poner en caso por caso. Incluso la de Navarro, que cuando Navarro renuncia, yo no le pedí la renuncia a Navarro, a los 3 meses, dijeron que hasta nos habíamos golpeado en medios, no me acuerdo ya cuál, ni quiero. No, Navarro renunció como un mecanismo de previsión, porque Navarro, que es tiene olfato, supo entender que venía una ordenada de la Procuraduría y que el primero que iba a caer era él. ¿Por qué? Porque había sido gobernador y había una serie de procesos en curso, nosotros todavía ni teníamos. Él era el primero y el más débil, y me lo comentó y yo estuve de acuerdo. Y el que pusimos a reemplazar a Navarro, que fue Guillermo Asprilla, prácticamente murió por el estrés que tuvo que soportar del procurador. Navarro no estaba equivocado. Pero eso es solo para la historia. O sea, no es cierto que me renunciaban porque yo era muy bravo. Todos mis consejos, digamos, de gobierno No, en diferentes temas. Daniel García dijo que por otras Daniel razones. García sabe que había sido escogido por el gobierno de Santos ya como cónsul de París. Y yo tomé la decisión que tocaba tomar. Doctor Petro, Juan, ¿en qué se equivocó en la alcaldía? Digamos, de la experiencia de la alcaldía, usted nos ha señalado logros, temas de los cuales se siente orgulloso. Gobernar también es aprender. ¿Dónde se Y equivocó? muchísimo. Se nos ¿Dónde se quitó. equivocó Gustavo Petro en la Sobre todo alcaldía? en eso de tender puentes. Fíjate que es tu pregunta anterior, digamos, sí, cada política pública debe tener un escenario de discusión, en primer lugar. Acuérdate que yo siempre que generaba una política pública la anunciaba antes. Y se armaban unos zafarranchos de unos medios terribles. Yo no sé si ahí fue una equivocación o no, pero lo hacía por principio. Yo quería que se debatiera públicamente los temas antes de tomar las decisiones. muy bien. Qué Y, pena, doctor Gustavo Petro, aquí sí tengo que decirle que Pero ese es tema una de obligación. estar abierto al diálogo es fundamental para la construcción de una política pública. Es fundamental. Yo le quiero agradecer su tiempo con Hora 20, con Red Más Noticias, con La Silla Vacía, a nuestros seguidores en Facebook, también a quienes nos han visto a través de la página de Caracol Radio. La entrevista va a quedar subida dentro de poco para que todos puedan Y mañana está el verla. detector en La Silla. Mañana detector de mentiras en La Silla Vacía. Y Juan Lozano, nuevamente, ¿a qué horas la entrevista completa? La vamos a tener mañana completa a partir de las 5 de la tarde y hoy tenemos después del noticiero la el transmisión de este bloque que final. faltaba. A los oyentes, gracias, a Gustavo Petro también, y la próxima semana estaremos aquí con Sergio Fajardo.